Om Shanti, familia querida, muy feliz de poder compartir con ustedes esta tarde tan especial. Y bueno, hoy tenemos el tributo a Didi Nirmala. Ella es, bueno, un ángel maravilloso, era la directora de Gyan Sarovar, muchos la conocieron, de profesión doctora. Y bueno, vamos a comenzar con dos videos especiales. Uno que es un tributo con imágenes a Didi y también después vamos a escuchar una pequeña clase que ella da donde va a contar un poco también sobre su vida y su camino espiritual. Así que siéntense cómodamente y después invitamos a nuestra querida trustee Anne, nuestra hermana que dirige Guatemala. Ella nos va a compartir un poco sus experiencias con Didi. Así que siéntense cómodamente y disfruten de este hermoso tributo. Sentido tributo a la doctora Nirmala Didi. La doctora Nirmala ha tenido un interés especial en lo que es el desarrollo personal y el bienestar del ser. En India, en la sede de Brahma Kumaris, ella fue la directora del campus llamado Gyan Sarovar, Academia para un Mundo Mejor. Estamos seguros, dice Didi, que Brahma Kumaris, al enseñar meditación, ayudará a Bharat a volverse el paraíso una vez más o Ram Raja de nuevo. En diferentes roles administrativos, la doctora Nirmala supervisó conferencias grandes, manejó o administró a muchos voluntarios y también en nivel global fue la coordinadora de Asia-Pacífico de la región y ha supervisado la expansión en 96 países. Dice Didi, no permite tener pensamientos negativos sobre los demás. Uno se enfoca en uno mismo y se empodera a sí mismo y tiene buenos deseos para los demás en lugar de criticarles, difamarles y tener comentarios negativos sobre ellos. Desde del 2021 fue la directora administradora conjunta y siempre estuvo caracterizada por su pureza, simplicidad. Ella hizo a Dios su bien amado y eventualmente se volvió la bien amada de Dios. Y dice Didi, vayan a un centro Brahma Kumaris, tomen el curso de 7 días y así se podrán volver un ser divino e ir a la edad de oro. El estudio Godlywood de Brahma Kumaris le hizo un tributo a esta gran alma, nunca olvidando las lecciones que ella enseñó. En mi familia, de 9 hermanos y hermanas, 7 hermanas Lokik y 2 hermanos. Y mi familia era muy religiosa, éramos Vaishnavas, mi papá Lokik era tan Vaishnava que él solía ir al mercado y después cuando volvía se bañaba, se cambiaba las ropas y solía trabajar en la casa abajo. Y nosotros, los hijos, también íbamos con nuestro padre al templo de Lakshmi Narayana, al templo de Shiva, también a los satsang, a las reuniones devocionales. Yo también era buena en los estudios. Yo siempre estaba en los primeros 5 y cada año para tener buenas calificaciones, mi papá solía darme algún regalo, algunas veces un bolígrafo, alguna vez una cicla, bicicleta, esto y lo otro.
Y la familia era muy feliz, había amor entre todos. Y mi padre era un hombre de negocios. Y en sus negocios él tenía que pagar impuestos de como 90%. Y lo que él hizo fue poner los negocios en nombre de todos nosotros, los hijos, su esposa, mi madre y otros parientes. Cada pariente era como un socio y él siempre solía pensar que cuando iba a haber matrimonio, entonces también se iba a necesitar dinero. Entonces él también estaba pensando en eso. Y cuando éramos jóvenes, niños, mi papá me enseñó a manejar la bicicleta, a manejar el carro, a nadar. Solíamos quedarnos en Canterbury y la piscina estaba aproximadamente 1 hora de la casa en tren y solíamos ir a la piscina de alguien. Y en la casa había una bicicleta, también cosas, algo para estudiar, también clases para aprender el instrumento del armonium. Alguien también venía a la a la casa para enseñarnos. Entonces nuestro padre tenía una manera muy interesante de enseñar cosas todo a los hijos. Y cuando terminé mi colegio, mi escuela, en, a los 17 años, todas las hermanas de esa edad, de 17, 21 años, todas se casaron y y mi papá empezó a buscar un esposo para mí. Y yo le dije a mi papá que si yo quería convertirme en doctor, entonces no me cases. Si me caso ya no podré estudiar. Y en 1955 era así, que si había un compromiso, entonces el matrimonio era inmediatamente después de eso. Y después del matrimonio era muy difícil continuar a estudiar porque tienes que ir a este matrimonio y al otro matrimonio y te vas a quedar ocupada en eso. Entonces yo le dije a mi padre que ya sea que yo estudio o me caso. Y si quiero hacerme un doctor, tengo que estudiar. Entonces mis estudios fueron buenos y mi papá era un trabajador social, un hombre de negocios, y él solía dar tantas donaciones, etcétera. Y en mi casa, los 8 hermanos y hermanas, mi padre y madre, mi tío, mi abuelo, y había una persona del servicio, hombre y mujer, 13, y tenía que preparar la comida para 13 personas. Cuando alguien ocurría, la persona que nos ayudaba en el servicio, las hermanas tenían que hacer la comida para los 13. Entonces también teníamos que cocinar. Y en las vacaciones solíamos limpiar el arroz, solíamos hacer achar, solíamos hacer papat, esas crocantes. Y todas las hermanas solían ayudar y debido a esto, incluso desde la niñez yo ya había aprendido muchas cosas y al mismo tiempo también estaba estudiando y lo que sucedió es que cada sábado o domingo había algún programa y mi papá era un distribuidor de las películas. Y cada sábado solíamos ir a una película. Cada sábado íbamos a una película y cada domingo íbamos a la playa.
y mi padre tenía un interés en música clásica y también íbamos a los conciertos de la música y mi padre también tenía interés en el boxeo, entonces también lo acompañábamos a los partidos de boxeo. Y en cada fin de semana había un u otro evento. En las vacaciones del colegio, algunas veces mi papá también tomaba un mes de vacación, entonces íbamos a Pune, Mahabaleshwar, Narsik, diferentes ciudades. Bueno, avancemos. Cuando tú recibiste Gyan, ¿a qué edad recibiste el Gyan? ¿Y qué te hizo sentir bien del Gyan? Cuando yo pasé los exámenes de medicina en 1962, mamá estaba allí en Mumbai por 9 meses, en 1962. Cuando mamá estaba en Mumbai, ella solía dar clase cada domingo y Usha y Ramesh Pai, siempre estaban en la clase y Usha y con Usha éramos amigas de la Indianship desde el comienzo y aunque estábamos en diferentes ramas, sedes, éramos buenas amigas. Y Usha me pasó la invitación a mí para ir y íbamos a la clase de mamá y éramos como 4 o 5 personas en la clase. Llegábamos temprano y Nirmal Shanta Dadi, ella daba una clase de esto, daba una clase sobre la pureza. Yo no recuerdo qué es lo que mamá nos enseñaba, pero recuerdo las clases de Nirmal Shanta sobre la pureza. Pero mamá me dijo, toma el curso. Mamá me dijo, toma el curso. Y el siguiente día, sábado, yo empecé a tomar el curso. Y una cosa que yo recibí, que yo me sentí bien, es que yo tomé servicio médico para hacer servicio. Yo estudié medicina para hacer servicio y cuando recibí el GYAN, esa pureza era buena. El sistema de la pureza era bueno y en ese entonces yo pensaba que yo había decidido no casarme. Y si yo me caso con alguien y quiero tener un esposo que vaya a las zonas rurales, a los pueblos, para yo poder practicar en los pueblos, porque en Mumbai, en la ciudad, hay muchos doctores, pero yo lo que quiero es hacer servicio. Entonces mi padre y mi madre estaban ocupados y tampoco estaban pensando, buscando un prometido para mí. Entonces yo tampoco estaba, esta pureza fue buena. Entonces este servicio social espiritual era una oportunidad para hacer servicio social también a través de esto. Y entonces yo empecé a entrar más en el Gyan porque me gustó mucho el Dharna. Didi, ¿en qué año viniste a Madhuban por la primera vez? Cuando ves a sacar baba, ¿qué ves diferente del mundo exterior? Debido a que había letras que escribíamos entre Brahma y Brahma Baba, nos escribíamos cartas en esos días. Cuando empezó el Gyan, en ese entonces nos pedían que escribiéramos cartas a Baba para dar introducción de ti a Baba. Y Ratamohini Dadi solía venir como con una foto y a lo que te dedicas y solías escribir cartas a Baba. Y solíamos escribir y recibir cartas de Baba. Yo solía escuchar de Baba. En 1964 yo vine a Madhuban por la primera vez.
En ese entonces, en 1964, eran mis vacaciones y Daddy, Nirmal Shanta, en ese entonces ella estaba en Uttar Pradesh y Punjab, ella estaba haciendo ese tour y yo también estaba con ella en ese tour. Y la última parada del tour fue Madhuban. Y después de todo el servicio, UP, Uttar Pradesh, Punjab, fuimos a todos esos lugares y nuestro plan era Delhi, Agra, Jaipur y después Madhuban. Pero, pero estábamos en Jalandhar, en Punjab, y escuchamos que mamá está en Bombay y que mamá tenía cáncer. Entonces nuestro viaje se canceló en la mitad y Daddy Nirmal Shanta estaba a cargo de Mumbai y mamá estaba en Mumbai. Así que cancelamos algunas ciudades y directamente fuimos a Montabú. Y yo me encontré con Brahma Baba y la primera vez que yo me encontré con Brahma Baba, yo, yo no sentí que es la primera vez que es lo que veía, yo sentí que yo he tenido esta relación con él por mucho tiempo, todas las relaciones. Entonces no era una gran cosa de encuentro personal con Brahma Baba y Mama. Solíamos venir después de tomar un baño, nos encontrábamos con Baba y antes de irnos también solíamos encontrarnos con Baba y Baba solía darnos un regalo por segunda vez y tercera vez. La tercera vez solíamos despedirnos de Baba. Y así nos encontrábamos con Baba. Y cuando me encontré con Mama por la primera vez, yo no tuve yo, yo tuve este sentimiento de que yo no quería practicar medicina, que yo me quería entregar. Y mamá me dijo, cuando te encuentres con Brahma Baba, le preguntas. Entonces, cuando vine la primera vez, me encontré con Brahma Baba y le pregunté, ¿debería yo entregarme? Yo no quiero practicar medicina. Entonces, Baba dijo, tú tienes que ser una doctora doble, tienes que ser un doctor físico y un doctor espiritual también. Entonces, tienes que hacer el servicio. Y la segunda pregunta, la segunda duda que yo tenía es que mi padre Lokik tenía ese deseo de que cuando estábamos en Mumbai, el hospital cerca a la casa de la maternidad, pero mi deseo era ir a los pueblos y servir, no en Mumbai. Y Baba me dijo, Canterbury es también como un pueblo, ¿no es así? En Canterbury, desde la ciudad principal es como 20 kilómetros, entonces puedes empezar en Canterbury. Y yo solía tomar instrucciones, directrices de Brahmababa cada vez, porque el padre Lokik, él dio diferentes opciones, pero yo tenía que tomar la decisión. Entonces yo tomé la decisión de iniciar mi práctica médica en Canterbury. ¿Y qué año tú te entregaste completamente y hubo algunos obstáculos? Bueno, mi nacimiento fue en Canterbury y yo también empecé la práctica médica allí, pero en ese entonces habían dos centros, uno en Waterloo, Mumbai y otro en Sion. Ramesh Pai me dijo que tú en Canterbury, Borivali, trata de buscar, mira si puedes recibir algún edificio, porque ambos centros eran sobre el terreno y eran apartamentos los centros que existían y Ramesh Pai sentían que ellos no daban un sentimiento de que eran un ashram
Y Ramesh Bhai me dijo, empieza a buscar los precios de los edificios en Cantiveli o Boriveli. Y yo recuerdo que mis hermanas y mi padre, que mi padre le dio a mis hermanas apartamentos durante sus matrimonios y yo sabía que él también tenía dinero que me iba a dar y que él también tenía un terreno detrás de su tienda. Entonces yo pensé, bueno, voy a preguntarle a mi padre si puede dar ese terreno. Entonces yo le pregunté a Brahma Baba primero, an- antes de preguntar a mi papá Loki, yo le pregunté a Brahma Baba y luego le pregunté al padre Loki y el padre es que si yo podía recibir ese terreno. Y mi padre dijo, no es bueno que mi hija esté tan cerca, pero te voy a dar dinero para que tengas un apartamento. Puedes buscar un apartamento. En 1962-64 él dio 20,000 rupias para buscar esos apartamentos. Mi papá dio el dinero. Entonces en Boriveli yo empecé a buscar edificios y cuando el consultorio estaba en Cantiveli, era mejor tener un edificio también en Cantiveli. Él dio 20,000 rupias, pero yo gasté 40,000. Yo tenía que, yo tuve que adquirir dos apartamentos, eran de 12 por 14 la sala y la sala tenía que ser grande, entonces tuve que comprar dos apartamentos, un apartamento y otro apartamento, un salón completo, completamente hecho un salón y otro apartamento con una habitación, un lugar para sentarse y una cocina. Entonces, cuando terminaron de construir, yo empecé a vivir allí. Y Baba, desde el comienzo, él, eh, él nos dio una madre que podía cuidar de la cocina porque yo tenía que ir al consultorio. Desde la mañana hasta la tarde yo tenía que ir. Y Baba solía dar una madre y también otra hermana que era la profesora. Ellas solían estar siempre conmigo. Tan querida, muy bienvenida con esta clase muy especial de divinidad. Om Shanti, buenos días, saludando a Mala, es una ti. clase, es la primicia porque Ok, Om Shanti, buenas tardes. Esta clase que acabamos de escuchar ha sido traducida al español por primera vez, fue una entrevista en hindi y un agradecimiento especial a Ricardo, a Danesh, primeramente por la traducción desde el hindi y también a Marcel. Así que, Anne, felices de escuchar tus experiencias con Divi. Bienvenido. gracias, Om Shanti. Saludo a todos. Hace poco nos vimos con varios de ustedes y ha sido maravilloso poder experimentar la unión de la familia latinoamericana en Perú. Estuvimos ahí disfrutando, yendo a la profundidad, viviendo un Madhuban entre todos nosotros, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, y algo maravilloso. Y recordando a Didi, pues personalmente, cuando Daddy Yankee vino aquí para saludar, conocer en el año 87, en diciembre, ella cuando vio este lugar dijo, esto es de Baba. O sea, aún no éramos declaradas Brahma Kumaris, éramos estudiantes, leíamos Murli porque nos trajo Ernesto Murlis para leer, pero realmente no había un entendimiento de lo que era Brahma Kumaris. Entonces ella nos invitó a ir a la India el año siguiente, en el 88. Y fue algo especial porque llegando a Madhuban sentimos que era nuestra casa. Leti y yo llegamos ahí y como éramos invitadas VIPs, nos hicieron el honor de
comer los 3 tiempos con estas didis, con estos dadas. Increíbles, no sabíamos, ¿verdad? Cuestión de jerarquías, estructuras, pero teníamos el comedor y a veces estaban Nirberbai, Mohini Didi, Vedanti, o sea, todas las de la región. Y Didi Nirmala, cuando ella comía con nosotros, ni una palabra. O sea, no sabíamos que había que guardar silencio cuando uno comía. Entonces era interesante porque su personalidad era así silenciosa. Era un alma que nunca desperdició un pensamiento, nunca, a ningún nivel. Y pues esa fue la primera experiencia que tuvimos de ella y la veíamos como una persona muy seria, pero en su seriedad ahí estaba la profundidad de poder entender, absorber y compartir a nivel espiritual toda esta riqueza que ahora nos da. De manera que Didi Nirmala tenía esa pureza en su alma. Cuando vemos esta presentación de ella, definitivamente lo que le atrajo más fue la pureza. Ella no quería casarse, ella quería vivir una vida pura, aunque tenía sus hermanas casadas, pero hubo ese respeto de parte de su padre y la identidad de reconocimiento de dónde pertenezco. Entonces fue obediente en seguir parte de lo que era su carrera, su profesión, y de hecho antes solo se le decía doctor Nirmala. Las DAIs les decían doctor Nirmala, todo el mundo, pero ya en Gyan Sarovar pues se le mencionó como Didi Nirmala. Y yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones, hicimos un retiro de instrumentos de centros y no era en sí, sino almas que vivían en los centros. Hicimos retiros con un equipito de África, de Europa, estaba Marta, está varias hermanas, éramos como 7, y Didi Nirmala estaba en Yansaroa, porque Didi Nirmala en ese entonces pues fue asignada entre las 5 de la región. Decidieron que ella fuera la que pudiera tomar esa responsabilidad en Gyan Sarovar. Ese era el momento donde pudimos interactuar muy de cerca con ella, con tanta dulzura, tanto amor. Nos guiaba, nos orientaba y nos apoyó en todo, porque cuando uno hace un evento allá, pues uno tiene que hacer el plan, trabajar el plan, es como sucede en Peace Village o sucedió ahora en Perú. Y teníamos que, a mí me asignaron ir a buscar seniors para poder dar sustento al programa. Entonces, entre ellas era Didi Nirmala la que nos permitía pues tener ese acceso y estar más de cerca con Brahma Kumaris, con la institución, para poder enriquecernos y tener una buena guía en lo que es el manejo de los centros, estar uno en esa disposición de hacer el servicio que es necesario. Y es interesante la personalidad de ella porque siendo tan seria, tan centrada, tan pura, pues en el momento en que partió Brahma Baba y pues cada Didi tuvo su región, a ella le tocó el Pacífico Sur, Australia principalmente como un país tan inmenso. Y en ese entonces, pues ahí nació Kemba y Charlie, hay tantas hermanas que están dispersas por el mundo, pero lo lindo es que en esa época los Brahmis, la mayoría eran jóvenes. O sea, yo estaba en mis 38 por ahí, pero el resto estaban en sus 20 y toda esa juventud absorbió el Gyan, tomó el Gyan, empezó a expandirse el servicio y luego pues algunas almas pues que se fueron, han vuelto, pero lo lindo es que
siendo tan jóvenes, tan joviales, ella en su estado de seriedad, pues hubo un equilibrio con el hermano Charlie, ¿verdad? Porque Charlie, pues todo, yo creo que va a estar ahora en alguna región de Sudamérica, va a estar ahorita en noviembre en Costa Rica, va a estar en Colombia, en Perú, en Argentina, y Charlie pues es como una madre sostenedora y con esa sabiduría, pero él tiene tal respeto por Didi Nirmala y lo tuvo todo el tiempo, entonces hicieron como como decimos, una conexión de servicio unidos para poder dar ese sostenimiento a todas las almas. Y pues Didi ya en los últimos tiempos se reía más, estaba más en un estado diferente y era bonito ver ese cambio. Creo que todos en la vida hemos tenido cambios, ¿verdad? Pero algo interesante que quería comentarles y lo estaba reflexionando es por qué Didi Nirmala se enferma, se agrava, o sea, su cuerpo siendo médico, siendo yogi. Muchos se cuestionan a veces, ¿verdad? ¿Por qué Daddy Yankee? ¿Por qué Mohinidiri? O sea, ¿por qué si se tiene un estado espiritual tan elevado, hay un padecimiento físico? Muchas veces se cuestiona eso, ¿verdad? Como que no tiene congruencia, pero el hecho es ese, ¿verdad? De que las almas no se enfermaron nunca. Didi Nirmala nunca estuvo enferma en su estado mental. Eso es lo más preciado que tenemos que tener, porque nos despierta el tercer ojo de conciencia y nos permite ir más allá de todo lo que pueda suceder. Entonces, toda esa condición física que ella tuvo, a veces la llevaban a Australia estando en El Salvador y pasaba un mes allá, entonces le daban todos los cuidados y todo. Pero era una persona que no era servida, sino siempre estaba sirviendo. Y ustedes escuchan cómo dijo ella que en su profesión lo único que quería era servir. Y a través de Brahma Kumaris que encontró un medio de poder servir. Pero cuando encuentra a Mama que tenía cáncer, pues la conoció. Mama estaba en Bombay mucho tiempo. Ella no quiso ser médico, trabajar la profesión. Entonces, ella fue médico del alma, un médico del alma, ¿no? De manera que tenemos que entender muy bien estos procesos de cuerpo y de alma, porque karmáticamente tenemos que purificarnos. Nuestra alma tiene un proceso de purificación y ejerce un proceso de purificación a nivel de nuestro cuerpo, donde tenemos que saldar cuentas kármicas. Tenemos 63 nacimientos impregnadas, tantas cosas de impureza, por interacción, por todos los vicios que hemos podido eh, intercambiar, intercambiar y vivir. Y es una forma de transformar también. El cuerpo físico es algo que tiene que vivir su proceso y saldar su cuenta, pero con dignidad, con conciencia, con autoridad, con propiedad y más allá de la influencia que pueda tener. Podemos tener dolor, padecimiento, ser afectados por lo que estamos viviendo, pero que esto no se afecte, que mantengamos esa dharma. Entonces, Didi Nirmala lo que más le atrajo fue la dharma, o sea, la inculcación de virtudes. Entonces se volvió todo virtuoso, un alma apreciada, digna de alabanza, como dice hoy Baba en la Murli. Somos dignos de alabanza, pero no tomamos una alabanza para nuestro ego, sino es porque dignificamos nuestro estado espiritual y ella logró ese estado maravilloso. No sé si quieren preguntar algo, o tú, Juliana. Precisamente mientras te escuchaba, recuerdo algunas historias y bueno, a nivel personal, ella fue la primera que me puso la medalla de Brahma Kumari y pues Luciana me llevó cuando tenía más o menos como, no sé, creo que unos 5 años en Guiana, algo así, me llevó con ella, me puso la medalla de profesora con Luciana
y he escuchado historias de Didi. mm, Solo la conocí por algunos momentos que pude verla en Maduán, pero tú cuéntanos sobre ese gran equilibrio que ella tenía maravilloso entre ser muy honesta y al mismo tiempo ser muy directa. Ella Sí, misma decía que a algunas personas les costaba entender que ella era muy directa, como decimos en español, no tenía pelos en la lengua sí. y era demasiado, demasiado honesta. Entonces, ¿qué nos cuentas tú al respecto? ¿Tuviste alguna experiencia o escuchaste alguna Aquí historia? está justo viendo el calendario que nos ofrecieron. Allá dice Daddy Yankee le habla a Didi Nirmala. ¿Qué le dice? Lo que tú estás diciendo. Tú permaneces un poquito estricta, pero esto también es esencial. Le dice, así como una medicina amarga es necesaria para curar una enfermedad. Es interesante esa parte, ¿no? Sí, ella era estricta, pero es mágico porque cuando la Daddy que dejó el cuerpo que dirigía Gian Sarovar, entonces llega Didi Nirmala, pues nuestras Didis han vivido en el extranjero, ¿no? Y tienen el conocimiento de estas culturas occidentales. Entonces ella viene y aunque vivió en India pues, muchos años, pero también tiene ese mix. ¿Y qué encuentra en Gian Sarovar? Un grupo de hermanos. Allá hay tal vez, si mucho, 7, 8 hermanas y la mayoría hermanos. Entonces ella hizo como un tipo de labor con ellos para que pudieran no competir, sino eficientar sus capacidades, dándoles premios por, por todo lo que podían demostrar en sus capacidades. Entonces fue muy bonito porque al inicio pues es un choque que llegue alguien diferente a dirigir un tipo de reinado, ¿no? Como bien Sarov, pero ella tuvo esa magia dentro de esa seriedad porque la seriedad muchas veces se malentiende, pero es una disciplina para poder optimizar el recurso que tenemos cada uno, nuestro recurso de la mente y nuestro recurso físico. Entonces, si uno se disciplina, puede tener más eficiencia. Y siento que en eso está el éxito, así como Australia tuvo tanto joven y logró hacer tanto en Australia, con su ejemplo de una persona tan sencilla, humilde, que ya no permitía que le llevaran un vehículo, o iba a pie donde podía, o iba en el transporte público. Y su forma de comer también muy sencilla. Yo estuve cuando fuimos a Tailandia y ella estaba ahí, entonces estaba de visita, pero eh, muy simple su forma de ser. Entonces es parte de lo que puede verse como un equilibrio, ¿no? Ley y amor. Muchas veces en nuestros países latinos nos vamos mucho por el amor, pero la ley es un poquito floja, ¿verdad? En cuanto a disciplina. Y bueno, ella tuvo ese arte de combinar lo que es la ley y lo que es el amor. Y vemos el resultado, ¿no? Cuando ella parte, pues ¿quién entra a gobernar o dirigir lo que es Yansaro? Sudesh es otra personalidad que también sería lindo en la Yagya Viva, si no ha estado, que hablemos de ella. A ¿Algo más, propósito, Julieta? sí, bueno, también un poquito que nos cuentes tu experiencia, porque eso que tú dices de que era seria, pero también recuerdo en un retiro de coordinadores en Maduán, que ella nos daba clase y era muy especial también con mi hermano Nirver y con, bueno, con nuestro querido hermano reciente que dejó el cuerpo, Brish Mohan. Y ella, me acuerdo que se veía seria, pero al mismo tiempo era simpática, cálida y sobre todo misericordiosa. Me acuerdo que contó la historia de una hermana que cometió un error y fue y se lo contó, pero Didi prácticamente como que como una mamá le dijo que ya no lo vuelvas a hacer más, toma distancia, bueno, le dio indicaciones precisas de qué hacer y nos contaba la historia,
pero ahí descubrí esa gran cualidad y ese equilibrio de ella, de que era seria, pero al mismo tiempo muy misericordiosa y muy maternal. No sé si tú recuerdas esa experiencia que ella nos contó o si recuerdas alguna experiencia personal también de ese estilo con ella. Pues la relación fue así, ¿verdad? Sobre todo en esa etapa cuando fuimos con el grupo para hacer un retiro de hermanos residentes de centros. Y como ella, pues, también fue residente de centro, pues podía tener toda esa sabiduría para orientarnos, guiarnos y poder verdaderamente percibir nosotros la importancia de ser auténticos en lo que hacemos, porque muchas veces no, hay personas que tratan de imitar a alguien y ella era ella, o sea, nunca hubo una comparación pues con alguna otra Didi o en cuanto a las daddies, había ese gran respeto con ellos y con nuestros hermanos pues definitivamente eh, Mirverbai, Bridge Mohanbai, esa relación mutua que tenían como de equipo de trabajo, equipo de servicio, equipo de mostrar esa unidad que existe en esta familia Brahmin. Y uno podía llegar ahí a su puerta y la puerta estaba abierta. Si había alguien, esperaba un rato, ¿verdad? Y luego podía entrar y compartir con ella y sentir esa dulzura, ese amor, esa capacidad que tenía de compartir lo que era necesario en el momento. La hermana Suman, que está ahora dirigiendo toda la parte de los programas, pues fue muy cercana también a ella y la pudo guiar muy bien porque la hermana Suman estuvo muchos años en Malvern y después fue trasladada a Vianzaroa. Pero entonces ella se quedó con esa parte de toda la organización de los programas que habían, siempre dirigido por Didi Nirmal en su momento y ahora está Sudesh Didi. Entonces, más es su personalidad, ¿no? La Dharna es inculcación y cómo ella personificaba las virtudes. A veces que seamos imagen, queremos ser semejante a Él, pero ¿cómo podemos serlo? Solo mostrando esas virtudes o esos poderes que va a nos dar, pero en la forma práctica. Y ella era personificación de la Dharma, de esa inculcación que uno puede en el día a día ir incrementando y poder mostrarlo en su propia personalidad. Gracias, San, es verdad y lo hemos podido percibir también con tus palabras y la sabiduría de todas esas experiencias que Didi nos compartió a todos los que en algún momento tuvimos la oportunidad de interactuar con ella en Maduar. Y bueno, entonces vamos a terminar juntos en el recuerdo de Baba a través de tu triste. Y gracias a Germán por ser el editor estrella de este programa y por estar siempre apoyando con el manejo técnico. Gracias, San. Nos despedimos después del triste. हर वक्त मेरे साथ हो, हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो,
विश्वास रहता है, भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी, विश्वास रहता है, भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। Om Shanti. Gracias, familia. Om Shanti, gracias hermanos. Shanti, Om Om Shanti. Shanti. Saludos a todos. Gracias. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Nos vamos. Gracias. Chao, chao.